Hoy vamos a hablar de medio ambiente y para empezar este programa me gustaría leeros un párrafo, o recitaros un párrafo de un libro que se llama Enemigos, una historia de amor. El párrafo dice lo siguiente: en su comportamiento para con los animales, todos los hombres son nazis. La vanidad con la que el hombre hace su voluntad con los animales es el vivo ejemplo de las teorías racistas más radicales. Se basa en el principio de que tener el poder es tener la razón. El ser humano, en su androcentrismo más brutal, arrasa con el medio en el que vive. Una crisis económica como la que estamos viviendo ahora no tiene ni punto de comparación con el colapso medioambiental que podemos crear. Ya existen datos escalofriantes, como que para el 2030 habrá millones de refugiados por el problema del hambre y del agua insalubre, como que 3/4 partes del océano están agotadas y que las especies se extinguen 20 veces más rápido que a su ritmo natural. La humanidad debe olvidar lo aprendido para volver a aprender a vivir en equilibrio como lo hacen todos los seres vivos. Hoy ofrecemos barra libre para los que luchan porque nuestro planeta, el único que tenemos, siga siendo un lugar habitable. Bien, pues hoy tenemos con nosotros en barra libre a Miguel Ángel Pavón. Miguel Ángel es concejal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alicante y pertenece como a 6 o 7 asociaciones ecologistas, ¿no? Desde Greenpeace hasta asociaciones locales. Sí, efectivamente. Yo tengo una trayectoria ecologista de más o menos unos 20 años y bueno, pues soy socio desde colectivos que trabajan en el ámbito internacional como Greenpeace, pasando por Ecologistas en Acción, o luego colectivos pues, que se dedican a defender el medio ambiente más próximo, como por ejemplo Amigos de los Humedales. Pues hoy queremos que nos hables de medio ambiente y yo estoy deseando hacerte una pregunta que tengo yo, ¿no? Porque yo voy mucho aquí sobre Alicante, ¿no? Sobre la comarca, yo voy mucho a San Juan, al Cabo de las Huertas, y me doy cuenta que la ley de costas ahí en el Cabo de las Huertas pues no se aplica, ¿no? Porque los chalets, esos chaletacos que hay ahí en el Cabo, están como a 5 o 6 metros, como mucho, ¿no? del mar. Y a mí me gustaría saber, o sea, que me digas esa ley de costas aquí que no se aplica, o sea, si se aplica o no se aplica, y el problema que puede haber según el cambio climático, ¿no? Con el deshielo de los polos y la subida del agua del mar, habrá un problema dentro de poco con esos chalets, ¿no? Pues sí, va a haber un problema. De todos modos, la ley de costas todavía vigente que aprobó en su día el Partido Socialista tampoco es una panacea. Cuidado, lo que pasa es que hasta que ha aprobado el PP es todavía peor. Lo digo porque esos chalés que ves que están tan cerca del agua, desgraciadamente son legales. Son legales. Son legales, aunque parezca increíble, son legales, porque en su momento, cuando la ley de costas se iba a aprobar, la actualmente vigente, muchos ayuntamientos lo que hicieron fue recalificar masivamente suelo no urbanizable a suelo urbanizable para que no les afectara esa servidumbre de protección de 100 metros en donde están prohibidas las construcciones destinadas a habitación o vivienda, hoteles, chalés, etc. Entonces, si ese suelo, cuando entra en vigor la ley de costas, es suelo urbanizable, solamente esa servidumbre es de 20 metros. Y en esa servidumbre de 20 metros entran los paseos marítimos, como uno que hay al lado de la última zona de chalés que se ha construido en el Cabo de las Huertas, y los jardines privados de esos chalés. Y claro, todo mide 20 metros. Y justo a los 20 metros aparecen las fachadas de los chalés. Como digo, la ley no era ninguna panacea, pero esta es mucho peor. Porque legaliza muchas edificaciones que sí que se han construido ilegalmente, por ejemplo, en toda la zona de la Albufereta. Podríamos entrar a debatir sobre si son legalizables o no, pero esa legalización se produce en muchos sitios del conjunto del Estado y son viviendas, que muchas de ellas, a consecuencia, por ejemplo, del cambio climático y de la subida al nivel del mar, pues lo más probable es que terminen siendo anegadas por el mar. Claro. Pues ahí se va a dar una situación realmente, en fin, conflictiva, desde el punto de vista jurídico también. Porque tú me legalizas esto, pero resulta que el mar me ha invadido. Van a exigir compensaciones, incluso se puede llegar a plantear la idea de que con el dinero de todos construyamos estructuras defensivas del mar, como los polder en Holanda. Algo así se puede llegar a plantear en un momento dado. Entonces, esta ley realmente es un absurdo, porque no contempla
realmente las consecuencias del cambio climático, que si no ponemos medidas para corregirlo, el nivel del mar va a subir y van a desaparecer playas, van a desaparecer zonas húmedas litorales, como el Salvador de Agua Amarga, incluso la isla de Tabarcas va a ver reducida su extensión en las zonas más deprimidas de la isla. O sea que por lo que me dices, las leyes medioambientales aquí son un poco basura, ¿no? Pues sí, desgraciadamente, pero también hay casos de incumplimiento flagrante y que no terminan nunca de resolverse, como por ejemplo en Tabarca, los chalés que construyó en su momento el exalcalde de Santa Pola, Pascual Ors, al lado de la Cala Virrós, en el núcleo histórico de Tabarca, el núcleo amurallado, pues es una edificación ilegal y que el Ayuntamiento de Alicante le dio licencia en su momento cuando el señor Alperi era alcalde. Ilegalmente se dio esa licencia y bueno, ahora se está en trámites de a ver si se tira abajo de una vez por todas, después de más de 10 años desde que se le dio la licencia. Con lo cual, cuando la ley se incumple, lo que muchas veces vemos es que ni tan siquiera se producen demoliciones para restituir la legalidad vigente. Y yo no sé qué va a pasar con la nueva ley de costas aplicada a ese caso. A lo mejor termina legalizándose en un momento dado. Bueno, ahora que me hablas de Alperi y de ilegalizaciones, ¿no? Te voy a preguntar, tú sabes que la concesión de basura hace poco se le dio a Ortiz, ¿no? Me gustaría saber tu opinión de esto, ¿no? Una concesión que se le da subasta pública, ¿no? Se supone, y que vuelve a apropiarse el más mafioso de todo Alicante, ¿no? Así por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Explícame todo esto y que me gustaría saber cómo funciona, o sea, si lo que yo reciclo, lo que yo tiro a los contenedores de reciclaje, ¿sirve para algo, no sirve para nada? ¿Alicante tiene infraestructura para el reciclaje? ¿Cómo funciona eso? Bien, vamos a ver, por partes, ¿no? Por partes. Todavía Ortiz, bueno, la Unión Temporal de Empresas, la UTE, que está participada por Ortiz, que además hay otras empresas ahí, está Fomento de Construcciones y Contratas y CESPA, y luego el señor Ortiz, que tiene más o menos un 30% de participación en esa UTE, todavía no se la han adjudicado. Vale. Lo más probable es que se la adjudiquen porque además solamente ha habido una oferta de esa UTE. Solo él. Nada más. No ha concurrido nadie más, seguramente porque pensarían, bueno, esto ya está dado, ¿para qué vamos a molestarnos en redactar toda la documentación que hay que presentar para una contrata tan compleja? Y bueno, finalmente solamente ha habido una oferta. Todavía está en proceso de puntuación por parte de los técnicos y previsiblemente se le va a adjudicar en breve. Nosotros pensamos, por un lado, que ese servicio de gestión de los residuos y de limpieza viaria debería ser de gestión pública. Que nos ahorramos pagar el IVA, que es del 10% en este caso, y el beneficio empresarial que se lleva pues, esa UTE, que nos lo ahorraríamos y podríamos destinar ese dinero a implantar políticas realmente sostenibles de gestión de los residuos, porque lo que hay en esta ciudad es un desastre. Es un desastre. Es un desastre. Vamos a ver. De todos modos, lo que me preguntabas de los residuos que depositamos en los contenedores de recogida selectiva, esos residuos sí que se gestionan de forma sostenible, porque siguen otro circuito diferente al del contenedor único, donde la mayoría de la gente tira todo mezclado. Entonces, lo que se gestiona en la planta de Foncalén es ese contenedor único, básicamente, la planta de residuos de Alicante que está en la partida de Foncalén, al lado del Rebolledo. Ese contenedor único se supone que allí en la planta pues se van a separar los distintos componentes, se va a separar la materia orgánica, el papel, el plástico, el vidrio. Esa selección genera residuos de peor calidad que los que se seleccionan en origen en los domicilios, porque claro, va todo mezclado y el papel se mezcla con el aceite, con restos orgánicos, y tanto los restos orgánicos, todo se contamina mutuamente, los restos orgánicos también se contaminan, restos de pilas, en fin. Lo ideal es seleccionar en origen, pero desgraciadamente esto no ocurre en general en la ciudad de Alicante, y lo que llega a la planta, pues en vez de que se produzca esa selección, que bueno, por lo menos lo lógico sería que se produjera, pues se entierra masivamente, todo junto. De hecho, los datos de 2011 oficiales, que hemos conocido hace poco, reflejan que de unas 130.000 toneladas que entraron en la planta en el año 2011, pues casi el 80% ha ido a vertedero. El 80%, cuando la ley valenciana establece como máximo un 44% de rechazo.
casi lo duplicamos. Esto se está consintiendo por parte del Ayuntamiento, por parte de la Generalitat. Estamos recibiendo basura de fuera masivamente, de varias comarcas del sur de la provincia de Valencia. Nos están convirtiendo en el vertedero de medio país valenciano para que el señor Ortiz haga caja. Claro. Porque el principal beneficiario es el señor Ortiz y las empresas que le acompañan, que tampoco nos olvidemos de ellas, Fomento de Construcciones y Contratas y CESPA. Entonces, ahí se está incumpliendo la legislación europea, nacional, autonómica. Se han puesto denuncias por parte de colectivos ecologistas, colectivos vecinales de la zona, se han llevado a Bruselas quejas al comité de peticiones, que por cierto, nuestro diputado Willy Meyer ha intervenido directamente para que esas quejas lleguen adecuadamente al comité de peticiones, y el grupo de Izquierda Unida financió el viaje de un representante de estos colectivos para que expusiera allí en directo en la problemática, y desgraciadamente aquí no pasa nada, por eso se ha ido a Europa. Ahora se ha ido a Europa, le pegan un tirón de orejas importante y se acaba pues, esta situación de, yo diría que de mafia, en donde bueno, pues los residuos ahora mismo son un negocio muy importante y está muy vinculado a la corrupción. Pensemos, por ejemplo, en Italia, en la zona de Nápoles, el tema de la camorra, con enterramientos de residuos peligrosos. Aquí, en teoría, son residuos no peligrosos, pero se generan lisiviados contaminantes que muchas veces se escapan de las bases de lisiviados. En fin, un verdadero desastre y que se podría corregir si se van adelante estas políticas de residuos, incentivar a la selección en origen de los residuos y de la materia orgánica, eso es muy importante. Desde 2010 tenía que estar implantada en la ciudad de Alicante. O sea, la materia orgánica es lo más importante para reciclaje, dices. Para separar. Para separar. Sí, porque ya evitas esa contaminación mutua entre materia orgánica y lo que no lo es, y eso sería un paso de gigante. En realidad en las calles debería haber sobre todo dos contenedores, uno materia orgánica y otro no lo es. Y lo lógico sería ir al sistema que por ejemplo se está aplicando en el País Vasco, de recogida a nivel doméstico, de domiciliario casi. Eso pues bueno, cuesta, hay que vencer determinadas cuestiones culturales, pero vamos, nosotros intentaremos implantarlo en la ciudad de Alicante si en las próximas elecciones pues los ciudadanos nos otorgan responsabilidades de gobierno o somos capaces de tomar decisiones en ese sentido. Eso espero. Bueno, para terminar, ¿cómo ves tú el panorama medioambiental global y qué podemos hacer? No sé si estamos en un punto de no retorno o aún podemos hacer algo para intentar salir de esta. El panorama es complicado porque en fin, se ha destruido pues, gran parte de nuestros recursos naturales, de nuestro entorno, el medio ambiente, se ha deteriorado de forma muy importante. De todos modos, la naturaleza es capaz de recuperarse por sí misma si la dejamos. Pues ahí está el tema, acompasar nuestra actividad a los ritmos de la naturaleza. Y en un plazo de tiempo pues, más o menos largo, pues se puede conseguir pues, revertir un poco esta situación actual de elevados niveles de contaminación. Por ejemplo, el de CO2 en la atmósfera nunca ha tenido niveles tan altos. El otro día salía un informe de que hay 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera, jamás se había llegado a ese límite. Entonces, si se toman medidas para luchar contra el cambio climático, reducir las emisiones de CO2, apostar por las energías renovables, desechar, por supuesto, la energía nuclear, tener un modo de vida más respetuoso con nuestro entorno, apostar por la agricultura ecológica. Bueno, las medidas son muchísimas y yo creo que estamos a tiempo todavía de tomarlas. Yo creo que hay que dar un mensaje de optimismo y de esperanza, pero claro, sin negar la evidencia de que estamos en una situación muy grave. Tenemos una crisis ecológica que se suma a la crisis económica, una crisis ecológica causada también por este modelo capitalista, depredador de los recursos. Si seguimos así, pues claro, no vamos a tener recursos suficientes para alimentar las ansias del sistema y serían necesarios varios planetas, ¿no? Como la Tierra. El planeta solamente tenemos uno y desde el compromiso individual de cada persona, pues se puede avanzar mucho también. Y además implicándose en colectivos, formaciones políticas que apostamos por la defensa del medio ambiente, yo creo que se puede cambiar la situación.
Pues muy bien, muchas gracias y